Hace unos años, los paleontólogos hallaron un cráneo de Tyrannosaurus rex con marcas de mordidas por toda la cara. Analizaron y midieron el espaciado y apareció lo inquietante. Otro T-Rex prácticamente le masticó la cabeza mientras aún estaba vivo, y sobrevivió. Lo más perturbador es que no fue un caso aislado. Hablamos del canibalismo de dinosaurios, una agresión extrema y comportamientos raros incluso hoy en día. Al tirar del hilo, surgieron nombres con un expediente oscuro. El Allosaurus en sequía, el Spinosaurus saliendo del agua, el Velociraptor en duelos imposibles, y una lista de dinosaurios tan brutales que rozan lo psicópata. ¿Listo para ver sus cicatrices? Todos creen conocer al T-Rex, pero su biología social fue más violenta de lo que solemos admitir. Cráneos como Stan muestran perforaciones circulares y canales de fractura que cicatrizaron en vida. Mordidas de otro tiranosaurio con dientes que encajan como llave y cerradura. No son accidentes. En numerosas calaveras adultas se repiten las heridas en el hocico, órbitas y región temporal, un patrón casi ritual de dominancia. La mordida de T-Rex, capaz de superar varias toneladas de presión, convertía cada encontronazo en un choque entre arietes, dientes como cinceles, raíces profundas amortiguadas por un hueso esponjoso y un cráneo que absorbía la reacción. Y cuando el hambre apretaba, la jerarquía se volvía un menú. Marcas en falanges y vértebras de tiranosaurios indican canibalismo oportunista, limpieza a fondo, hasta pelar los restos. Incluso los huesos de los pies aparecen rayados por mordidas tardías, cuando la última caloría cuenta. El retrato que emerge no es el del depredador solitario que persigue a máxima velocidad, sino el del propietario del territorio que patrulla, huele, escucha y responde con violencia dirigida. Sus patas no eran de velocista puro. Eran columnas que anclaban una catapulta craneal. El olfato ampliaba el radio de acción como una antena parabólica, y el oído podía rastrear vibraciones de presas grandes a distancia. Como un tanque que además sabe oler a kilómetros, el T-Rex gobernó con traumatología crónica. Este rey no solo cazó lo que quiso, también domesticó a golpes a los suyos. Y sin embargo, en el mismo tablero, hubo otros verdugos con métodos distintos, menos martillo y más bisturí. Los mordiscos en la cara del T-Rex parecen amables comparados con lo que pasó en Madagascar. En la Madagascar del Cretácico tardío, el clima seco y los recursos irregulares forjaron al Majungasaurus, un abelisáurido de cráneo compacto, hocico achatado y cuello poderosísimo. Lo singular no es que comiera carne, es la certeza de que a veces comía la suya. Huesos con surcos paralelos, la firma de dentículos cerrados, coinciden únicamente con su dentición. La distancia entre marcas de Escartar y otros depredadores de la isla. No fue un episodio aislado. El patrón se repite en varios individuos como si la escasez impusiera una ley simple. Quien cae, alimenta al clan. El desierto convierte a los vecinos en una despensa, y la ética fluctúa como los monzones. El Majungasaurus no era rápido, era insistente. Su cráneo actuaba como tornillo de banco, sujetar, reposicionar y desgarrar el cuello como un pistón corto. En días buenos, remataba presas medianas. En días malos, aprovechaba cuerpos hermanos con una meticulosidad que se nota en marcas de despiece en huesos pobres en carne. Piensa en chacales sobre una charca que se extingue. La moral es una variable ambiental. Lo contundente del registro es que no hablamos de conjeturas románticas, sino de cicatrices, distancias y muescas. Mientras los tiranosaurios resolvían jerarquías a mordiscos, el Majungasaurus resolvía el déficit calórico a cualquier precio, y el precio lo pagaba su propia especie. Si alguna vez sentiste que la vida te dejó sin opciones, entiende este desierto, hambre, miedo y sobrevivir como sea. Apóyame con un like y sigamos desenterrando verdades incómodas. En el Jurásico tardío de Norteamérica, Allosaurus fue el regulador de rebaños, más ágil que un T-Rex y armado con dientes recurvados para cortar y retirar tajos. En el yacimiento de My God Moore, Colorado, asociado a periodos de sequía, cerca de un tercio de 2.368 huesos presentó mordeduras. Un 17% pertenecía a terópodos, incluidos allosaurios mordidos por allosaurios.
La señal no es de caza limpia, sino de crisis. Marcas en falanges, vértebras y arcos neurales, pobres en carne, revelan limpieza hasta el hueso, un festín de desesperación. Como hienas alrededor de una charca que se seca, la especie alternó depredación con carroñeo intensivo, incluso canibalismo. En el conjunto abundan surcos paralelos de bite and drag, puntuaciones profundas y estrías finas de dentículos, de alrededor de 1 a 3 milímetros, que encajan con la dentición cifodonta del Allosaurus. Hay dientes desprendidos alrededor de cinturas escapulares y pélvicas, zonas ricas en inserciones musculares, y huesos muy meteorizados que sugieren una exposición prolongada y carroñeo tardío. El patrón incluye mordidas en gastralia, espinas neurales y metapodios, lo que refuerza la idea de aprovechamiento extremo de las carcasas. Su anatomía cuenta el método: cráneo relativamente ligero, cuello flexible, brazos funcionales con garras que ayudaban a retener, y una cola timón que estabilizaba giros rápidos. Era un atleta de media distancia. Golpear, apartarse para evitar el contraataque de saurópodos y estegosaurios, volver a cargar. Las marcas cruzadas en huesos de muchos tamaños sugieren un paisaje donde cada cadáver se convertía en foco de conflicto, un caos eficiente donde cada bocado requería colmillo y suerte. El Allosaurus no necesitó psicopatía. Le bastó la aritmética dura del clima para morder incluso a los suyos. Y si crees que eso es triste, mira el expediente completo de un tiranosáurido que sufrió en vida y fue comida en la muerte. El Daspletosaurus. Un cráneo de Daspletosaurus narra una biografía de violencia extrema. Mordidas profundas en la cara y nuca. Bordes redondeados por remodelación ósea. Ataques en vida superados a costa de tejido cicatricial. Años después, el mismo individuo terminó con marcas post-mortem, surcos de despiece, muescas que arrancan músculos siguiendo patrones repetidos, mordidas en extremos opuestos de un mismo hueso como prueba de raspado final. Primero, ritual de dominancia. Al final, un reparto de proteína. Es el continuo social hecho materia, jerarquías a base de dolor, y cuando la biología se apaga, se hace uso de una eficiencia alimentaria sin miramientos. El Daspletosaurus es cercano al T-Rex, pero anterior. El Daspletosaurus demuestra que la cultura del mordisco estaba ampliamente distribuida entre tiranosáuridos. Cara, hocico y borde orbitario. Los mismos puntos, los mismos dientes y los mismos finales. La cara como expediente, el cuerpo como recurso. En términos modernos, es como vivir en peleas de barrio y morir en un matadero. Cambia el verbo, permanece la herramienta. El cráneo y los dientes escriben hábitos sociales tanto como dietas. Y si en el norte la violencia fue íntima, 1 a 1, el sur ofrece la versión coral. Cuadrillas del tamaño de un barrio, diseñadas para abatir montañas vivas. De la pelea 1 a 1 pasamos a pandillas del tamaño de un barrio. Aquí entran los Mapusaurus. En la Patagonia Cretácica, un osario con varios Mapusaurus, adultos y juveniles, sugiere convivencia y muerte conjunta. Cada uno medía como un autobús urbano. Solos, eran cuchillos largos, pero juntos, eran guillotinas coordinadas. ¿Objetivo realista? Titanosaurios gigantes. En el horizonte histórico del grupo, colosos comparables al Argentinosaurus. Es inviable que un carcarodontosáurido derrote a un gigante adulto en duelo limpio. La aritmética cambia con 6 o 7 bocas. Unos a las patas para desestabilizar, otros al costado para sangrar, alguno al cuello para comprometer la respiración, mientras la presa gira y pisa. El precio era alto. Barro profundo, pezuñas gigantes y patadas como mazas. Un error coloca a un cazador bajo 30 toneladas de problema. Que varios murieran juntos insinúa que compartieron caza y destino, atrapados por crecidas súbitas, colapsos del suelo saturado o las mismas patas que intentaban neutralizar. Esta caza cooperativa requiere sincronía y señales, incluso si no es cooperación limpia al estilo de los lobo. Es una organización sin piedad, mejor dicho, ingeniería del ataque. La violencia deja de ser explosión individual y se vuelve estrategia de reparto del riesgo. Pero donde la tierra exige equipo, el río necesita solo a un fantasma con vela.
El Spinosaurus fue mucho más que un pescador. Con un hocico estrecho y dientes cónicos, sí, cazaba peces. Pero un cuello de pterosaurio con un diente suyo incrustado revela asaltos aéreos congelados en huesos. Imagínalo como un cocodrilo sobredimensionado con vela dorsal, inmóvil bajo aguas turbias, la silueta de un tronco. Pero de pronto, 15 metros de músculo rompen la lámina de agua como un torpedo que salta para atacarte. Evidencias de mordidas en huesos de dinosaurios terrestres indican que cualquier animal que se acercara a beber entraba en la lotería de ser arrastrado al fondo y no salir nunca más. La cola alta y potente funcionaba como hélice. Las manos, como garfios. La dentición, como trampa de osos sin filo cortante pero con agarre letal. En tierra un depredador se ve venir. En el agua, la distancia de seguridad engaña y no parece lo que realmente es. A dos brazadas, la diferencia entre vida y vacío es una embestida vertical y un tirón que anula el equilibrio. La emboscada acuática combina paciencia y violencia en segundos. Donde el T-Rex convertía la pradera en ring, el Spinosaurus hizo del río un callejón oscuro. Y si el agua traga en silencio, el barro puede tragarse a toda una familia. La cooperación no siempre salva, a veces te hunde. Estamos hablando del Utahraptor. En un bloque de arenisca de Utah, encierra al menos 6 ejemplares de Utahraptor, adultos, subadultos y juveniles, entrelazados con restos de su posible presa. La escena sugiere un error en cadena. Un herbívoro queda atrapado en el lodo profundo. Entra un raptor para rematar y queda pegado. Llegan los demás y el entusiasmo derrota a la física. Las huellas de pisoteo entre individuos indican desesperación. Trepar sobre el otro para flotar un poco más alto, uñas falciformes buscando apoyo en plumas y piel propia. Eran una especie de raptores descomunales, más cercanos en masa a un oso que a un avestruz, con garras de casi 23 centímetros. Músculos pensados para el salto, el anclaje y el abrazo mortal. En suelos firmes, un paquete de fuerza y coordinación. En arenas movedizas, anclas vivas. La cooperación, tan útil en las llanuras, se volvió una trampa cuando el sustrato reclamó a cada cual. No es ridículo. Es la delgada línea entre estrategia y pánico. Y sin embargo el mito del raptor en banda no nació aquí. Lo cimentó un terópodo más pequeño, cuyos dientes y huesos aparecen una y otra vez junto a la misma presa. Todos cargamos cicatrices, visibles o no. Si alguna vez te hicieron ganarte tu lugar a base de golpes, comenta cuál historia te pegó más y deja tu like para que más gente la vea. Para entender el mito del raptor en banda, hay que conocer primero al Deinonychus. Este ejemplar, conocido como Deinonychus, era menor que Utahraptor, pero igual de feroz. Este aparece repetidamente asociado a esqueletos de Tenontosaurus en Montana y Oklahoma. No una vez, más de una docena de conjuntos donde dientes sueltos, huesos rotos y marcas en las mismas zonas cuentan la historia del asalto repetido. El método pudo ser menos coreografiado que en los documentales. Un individuo inicia, hiere o agota. La señal química arrastra a otros. Lo que sigue es la cooperación mínima y competición feroz sobre la misma mesa. Varios de estos conjuntos proceden de la formación Cloverleaf y de la formación Antlers, con abundancia de dientes desprendidos alrededor de costillas y cinturas escapulares de Tenontosaurus. Las estrías de dentículos encajan con la dentición de Deinonychus y se concentran en bordes de inserción muscular, típico de raspado de carroña. Biomecánicamente, la garra en hoz del dedo, de alrededor de 13 centímetros, con tubérculo flexor desarrollado sugiere anclaje y palanca más que cortes profundos. La tibia, más grande que el fémur, apunta a persecución corta y emboscada. Como hienas ante un elefante muerto, los mordiscos cruzados entre raptores explican fracturas en sus propios miembros. La garra en hoz servía tanto para anclar en flancos como para mantener a raya a vecinos con las mismas intenciones. El Tenontosaurus, grande y potente, podía romper costillas de un atacante. De ahí la alta rotación de lesiones. Es un retrato crudo. Inteligencia suficiente para sumar fuerzas, poca disposición a repartir.
Y cuando el duelo se iguala a centímetros, la arena actúa como notario. Y cuando un raptor se empeña en un duelo cuerpo a cuerpo, el desierto deja el acta notarial. Velociraptor versus Protoceratops. El célebre fósil de los dinosaurios luchando fija a un velociraptor con su garra clavada en el cuello de un Protoceratops. A cambio, el pico del herbívoro aprieta el antebrazo del depredador hasta fracturarlo. Es una foto en ráfaga de 75 millones de años. Técnica, respuesta y empate. Nada de persecuciones largas. Aquí todo ocurre a centímetros, en la pared del abrevadero. El raptor confía en un tajo decisivo. El ceratopsiano reduce el arma a escombro con una trampa de hueso. Una duna colapsa y sella el empate eterno. El ejemplar procede de la formación Yadokta, Mongolia, probablemente Tugrikinshire, y preserva detalles finos. La falange manual del raptor comprimida por el pico. La garra del segundo dedo, de alrededor de 6 y 7 centímetros, encajada en la región cervical del Protoceratops andrewsi, y sedimentos eólicos que sugieren sepultura súbita por colapso de duna o tormenta de arena. Un raptor de 2 metros y 15 kilos apostando todo a la palanca de su garra contra un herbívoro bajo y robusto. Biomecánicamente, un pulso de fuerza contra mordida en pinza. La escena es oro porque destruye dos caricaturas. Ni los raptores eran ninjas infalibles, ni los ceratopsianos pequeños eran víctimas pasivas. También sugiere que la agresión intraespecífica no era exclusiva de los tiranosáuridos. La violencia estructurada, dirigida a puntos débiles, es un lenguaje ecológico común. El desierto interrumpe una pelea que habría costado la vida a uno de los dos en segundos. En otros linajes, la violencia no es un accidente, es la adolescencia entera. Pariente cercano del T-Rex, el Gorgosaurus conserva en muchos cráneos adultos cicatrices con un entorno orbitario y un hocico que cicatrizó antes de la muerte. La frecuencia de las heridas crece con la madurez sexual. Rito de escalafón, a base de morder la cara hasta que el otro cede. No eran duelos de muerte, eran apretones de manos con cuchillas, perforaciones limpias, ranuras de dentículos, fracturas por torsión en puntos muy concretos. Los traumatismos se concentran en el maxilar, premaxilar, yugal y dentario, con unos patrones bilaterales repetidos. La separación entre marcas encaja con la batería de dientes de los gorgosaurinos, descartando a los depredadores coetáneos. En juveniles las lesiones son raras, pero aumentan en subadultos y picos en adultos, lo que sugiere que el cara a cara era un filtro de acceso a la reproducción. Varios cráneos muestran una remodelación ósea avanzada y señales de infección controlada, prueba de supervivencia tras múltiples mordidas. Imagina una adolescencia donde cada encuentro social es boxeo sin guantes y el premio es el acceso a presas o parejas. La jerarquía se imprimía en el tejido óseo como tatuaje involuntario. Esto explica por qué muchos tiranosaurios adultos muestran asimetrías o deformaciones menores en los huesos faciales. El precio de existir en un mundo de dientes. El código tiranosaurio se vuelve una rutina, no una excepción. Y mientras unos cobran fama de monstruos, otros cargaron décadas con una calumnia científica que conviene desmontar. Durante medio siglo, el Coelophysis fue el devorador de las crías. El veredicto parecía sencillo. Huesos diminutos dentro de jaulas torácicas de adultos. Pero reanalizados con lupa, muchos restos resultaron ser lagartos y cocodrilomorfos. Junto con otros, simples juveniles solapados bajo adultos en un evento de muerte masiva. La etiqueta de caníbal cayó por su propio peso. La revisión de los yacimientos de Ghost Ranch, Nuevo México, incluido el Whitaker Quarry, apunta a las acumulaciones por inundaciones repentinas tras sequías, con individuos de varias edades mezclados. Las tomografías y los cortes delgados mostraron que muchos contenidos estomacales eran masas colapsadas o presas no dinosaurianas. Además de sus proporciones cursoriales, tibia mayor que fémur y dientes finos, encajan con un depredador de lagartos, pequeños arcosaurios y juveniles de otras especies. Lo que sí resiste es otra lectura. Coelophysis vivía en grupos.
Caía en catástrofes periódicas y consumía presas pequeñas con eficiencia. En otras palabras, un depredador normal en un mundo extremo. Esta rectificación importa porque limpia el ruido para apreciar la verdadera violencia donde está. Huesos con estrías de dentículos que cuadran con el atacante. Perforaciones que cicatrizan. Colas partidas por mazas. También recuerda que la paleobiología es un rompecabezas. Piezas cambian de sitio cuando llega una nueva luz. Si el inocente fue absuelto, el herbívoro más famoso tiene otra cara. Arietes que hacen dudar a reyes. ¿Te está gustando conocer a estos depredadores? Si es así, no olvides suscribirte y dejarme un like. El Triceratops era más que un comedor de helechos. Cuernos de hasta 1 metro, gola reforzada y un tren delantero bajo convertían su carga en una ecuación de física elemental. Masa, aceleración y una punta que no entiende de coronas. Hay evidencias de traumatismos compatibles con hornadas y cicatrices en cuernos con mordidas de tiranosaurio que cicatrizaron. Encuentros en los que el herbívoro sobrevivió. También se han descrito perforaciones en huesos de grandes terópodos que podrían cuadrar con impactos de cuerno. Al menos la posibilidad está sobre la mesa. Además, muchos de los cráneos exhiben microfracturas radiales en la base de los cuernos y lesiones reabsorbidas en la gola. Forámenes agrandados, callos óseos, señales de choques cabeza con cabeza y enganches laterales. Se han descrito costillas y vértebras de ceratópsidos con impactos compatibles con puntas de cuerno y con cicatrización, evidenciando duelos intraespecíficos. La vaina de queratina, más larga que el núcleo, aumentaría aún más su alcance. No era solo defensa, era disuasión agresiva, duelo por territorio y, ocasionalmente, sentencia. Como los hipopótamos modernos, herbívoros con estadísticas letales, el Triceratops imponía una distancia con un metal natural. Sus patas delanteras anchas y el centro de gravedad bajo favorecían cambios bruscos de dirección al cargar, como un toro que lee el ángulo del enemigo. La reputación de pacífico es marketing de museo. En la pradera tardía del Cretácico, este bulldozer con actitud problematizó a cualquiera que se cruzara. Y si las cejas perforan, hay una espalda que cose. El Tagomícer, racimo de púas caudales, no era adorno. Un centro vertebral de Allosaurus luce un agujero redondo de unos 3 centímetros, con bordes remodelados. Una púa entró, salió, y el depredador vivió meses con la herida. Otros casos, sin cicatrización, hablan de golpes letales a cadera o vasos mayores. Las placas dorsales muestran mordidas, pero eran distraíbles. El verdadero perímetro de exclusión estaba detrás. Además, varias colas de estegosáuridos muestran cheurones y apófisis caudales robustas para anclaje muscular y bases de púas con microfracturas de fatiga que delatan uso repetido. La orientación de las púas no era simétrica en todos los individuos. Ligeros giros laterales, lo que sugiere barridos oblicuos, no solo estocadas rectas. La vaina de queratina habría alargado y afilado cada espina, aumentando alcance y penetración en tejido blando. Huellas y articulaciones caudales indican un rango de movimiento lateral amplio, ideal para latigazos dirigidos. Con musculatura caudal potente, Stegosaurus podía acelerar las púas hasta velocidades capaces de atravesar hueso, como un martillo pilón al final de una pértiga. Aproximadamente un 10% de las púas examinadas muestra daños y microfracturas con evidencia de reparación. Uso reiterado, no amenaza vacía. Imagina un duelo en un corredor boscoso. El depredador fija el dorso, blando, avanza, y recibe un dardo que reescribe su dieta. El diseño es contraintuitivo. Mostrar placas arriba para atraer miradas y calor, esconder lanzas atrás para negociar distancias. Si las púas cosen, la próxima arma no pincha, aplasta. El Ankylosaurus llevó el blindaje al extremo. Osteodermos como adoquines, cintura baja y, sobre todo, una maza caudal capaz de romper huesos largos. Modelos biomecánicos equiparan algunos golpes a choques de vehículo liviano, suficiente para inutilizar la pierna de un gran depredador con un impacto correcto en la diáfisis. No es teoría de sillón. Hay tiranosaurios con lesiones compatibles, y Zuul, un anquilosaurio, muestra osteodermos laterales con lesiones cicatrizadas que encajan con golpes de otra maza. El mango de la maza
estaba rigidizado por tendones osificados y cigoapófisis enclavadas, convirtiendo la mitad distal de la cola en un bate rígido con bisagra proximal flexible. El nudo terminal combinaba vértebras fusionadas y osteodermos macizos, probable vaina de queratina, aumentando radio e inercia del golpe. Costillas fracturadas con callo en anquilosáuridos y muescas en huesos de terópodos sugieren impactos reales, no hipotéticos. Las huellas delgadas del tronco y pelvis ancha indican postura baja ideal para girar y barrer a la altura de las piernas. Esto significa que, además de ahuyentar terópodos, resolvían disputas entre ellos con martillazos en las costillas, quizá en cortejos. La maza aparece al madurar, arma secundaria que el desarrollo activa cuando hay que competir por parejas. La estrategia es sencilla y brutal. Colocar flancos, medir distancia, descargar torsión y masa. Un T-Rex prudente no se sitúa a 3 pasos de un Ankylosaurus frontal. La biomecánica dicta respeto. Si el Stegosaurus pinchaba, el Ankylosaurus trituraba. Y si las colas hablan el idioma del hueso, hay una frente que lo grita: convertir el cráneo entero en ariete y la vida entera en temporada de conmociones. Y si la maza rompe huesos, el próximo decidió convertir el cráneo entero en arma. Este es el Pachycephalosaurus. El domo craneal del Pachycephalosaurus podía superar los 25 centímetros de grosor en capas, un sándwich de hueso denso ideal para absorber impactos. Numerosos cráneos exhiben lesiones porosas, cicatrices y cavidades que delatan traumatismos repetidos. Algunos juveniles ya muestran daños, señal de que el entrenamiento empezaba temprano. Como carneros y bueyes almizcleros, sí, pero con una diferencia inquietante. La tasa de lesiones e infecciones sugiere choques mal alineados y colisiones oblicuas, más dañinas para el cerebro. Si la doma servía para jerarquía y cortejo, el coste fue alto: microfracturas, abscesos, quizá muertes lentas por osteomielitis. No era un juego simbólico. Era un sistema donde la reputación se escribía a cabezazos. Las ornamentaciones craneales periféricas, nódulos, espículas, pudieron canalizar cargas o, por el contrario, desviarlas con riesgo. El comportamiento sería ruidoso, breve y repetitivo. Pasos de tanteo, embestida, retroceso, inspección del rival, nueva carga. Al final de este recorrido, la conclusión es común a carnívoros y herbívoros. La violencia no fue un accidente ocasional, sino una herramienta con 1000 formas: morder, cercenar, empalar, aplastar, conmocionar, afinada por la ecología. Lo que cambió entre linajes no fue el por qué, sino el cómo. Y en cada cómo quedaron cicatrices que aún podemos leer en piedra. Si estas cicatrices del pasado te removieron algo por dentro y quieres más ciencia sin maquillaje, dale like y suscríbete para no perderte los próximos videos.